Aquí estamos nuevamente con un video tutorial. Esta vez trata sobre circuitos y como podemos observar aquí está el signo y esto se trata de corriente alterna. Esta es una aplicación de la conversión de triángulo a estrella y tenemos aquí que es una resistencia, un capacitor y un inductor, correcto. Y si tomamos atención, este circuito es el mismo que está acá, por lo tanto debemos de llegar a que nos quede en esta manera. Pero para eso vamos a entender por qué. Es como si este punto que está unido aquí es como si estuviera unido acá, por lo tanto lo hemos movido acá, no hay ningún problema. Y de la misma manera también en este punto es como si estuviese acá. Y por lo tanto formamos tres nodos, que es 1, 2 y 3 nodos. Correcto. Una vez que tenemos ya ordenado, se podría decir, y lo hemos nombrado como A, B y C, que son las capacitancias, que es de lo que vamos a realizar para convertir esto que podría parecer un poco complicado, pero en sí lo vamos a reducir así. Y aquí tenemos la fórmula principal, lo que es hemos hecho basado en A, y tenemos que es el producto entre, recuerden que para convertir de triángulo a estrella son los dos lados que están rodeando a la capacitancia que vamos a calcular, es decir, tenemos que R1 por XL1 y eso sobre la suma total de todos los valores, que son el XL1 que es del capacitor, del inductor, este del capacitor, y de la resistencia aquí tenemos. Y ahora, una vez dicho esto, vamos a proceder a calcular. Vamos con A. Primero ubicamos R1 y aquí tenemos que usar los ángulos y los números complejos, ya debido a que aquí hay desfases y podemos observar que R1, pero todos sabemos que R1, o sea las resistencias, tienen un ángulo de 0 grados, por lo tanto nos quedaría 250 a un ángulo de 0 grados, esto multiplicado por XL1, y XL1 equivale a 600, pero todos sabemos que los que son en inductivos tienen un ángulo de 90 grados positivo. Y en la parte del denominador es mejor trabajar en coordenadas rectangulares y tenemos que R1, esto vendría a equivaler que, como tenemos a un ángulo de 0 grados, por lo tanto esto vendría a equivaler a solo 250. Tenemos XL1 como es un ángulo de menos 90, perdón, así que vendría a ser un J positivo que es de 600. Y tenemos que el capacitor también sabemos que es un ángulo negativo, por lo tanto vendría siendo negativo J, que lo expresamos, y el valor es 1320. Ahora resolvemos esto de aquí. Continuamos. Para no hacer el video muy largo, aquí ya lo hemos calculado, y para sacar el 150.000 hemos multiplicado 250 por 600 y obtenemos 150.000. Y los ángulos se suman cuando es una multiplicación, y 0 más 90 nos viene dando un ángulo de 90. Y en la parte inferior sumamos lo que es la parte real, es 250, y también la parte que es imaginaria, que nos viene expresada con J, que es 600 menos los 1320 nos da que es menos 720. Por lo tanto, aquí debemos de sacar el módulo, que es la raíz cuadrada de 250 al cuadrado más la raíz cuadrada de 720 al cuadrado, y eso nos da 762.16 a un ángulo de 70.85. El ángulo, ¿cómo lo sacamos? Simplemente la tangente inversa de la parte imaginaria sobre el valor real, que sería tangente inversa de 720 sobre 250. Y al realizar lo que es
la tangente inversa de un número negativo, obtenemos que es un ángulo de menos 70. Y por lo tanto aquí dividimos el 150.000 para el 762 y nos da un valor de 196.80. Y el ángulo, pues cuando es una división, simplemente lo restamos del 90 menos 70.85, por lo tanto este se convierte en positivo y nos viene a dar 160.85, y esto sería el valor de la capacitancia en A. Ahora procedemos a calcular en B. Ok, un dato más que es muy importante tomar en cuenta para no realizar nuevamente todo este proceso, que es de convertir R1, XL1 y XC. Simplemente para todos podemos tomar este mismo denominador para calcular los demás, ya que es la suma de todos los lados del triángulo. Y aquí ya lo tenemos calculado, en donde está el valor de B y el valor de C, utilizando el mismo principio que utilizamos para calcular el valor en A, en donde está R1 y XC. Como ya observamos anteriormente, aquí simplemente multiplicamos los ángulos, sumamos 0 más menos 90, menos 90, y acá, como ya tomamos en cuenta de cómo habíamos resuelto esto, nos queda lo mismo, y al resolver esta división nos queda 432.97, y a un ángulo de este es negativo y con menos, que pasaría restando, se hace positivo, por lo tanto menos 90 más 70.85 nos da un valor de menos 19.15. Y en la parte de C también calculamos de la misma manera, en donde va XL1 y XC. Con el mismo proceso nos da un valor de 1039.15 a un ángulo de 70.85. Correcto. Una vez que calculamos todo esto, nos va a quedar un diagrama en esta simbología. Y aquí ya se nos hace más fácil, ya que aquí simplemente sumamos en serie, luego en paralelo y finalmente en serie. Así que procedemos a realizar lo siguiente. Continuando con la explicación, ya hemos resuelto lo que es la suma en serie de B y XL2 y C con R2 para obtener un Z1 y un Z2. ¿Cómo obtuvimos Z1? Pues bien, la manera más fácil de sumar es en coordenadas rectangulares, por lo tanto tenemos que Z1 es igual a C que obtuvimos que es 1039.15, un ángulo de 70.85. Correcto. Esto le convertimos, si sabemos que es el módulo, por el coseno del ángulo, que nos da un valor de 340.88, es la parte real, y el módulo por el seno del ángulo nos da 981.64, es decir, las componentes tanto sería en X como en Y, pero en este caso es la parte real, que vendría siendo X, y la parte imaginaria, que es con J, que normalmente se expresa como Y en física, pero aquí es con números imaginarios. Y de la misma manera tenemos acá que es en 500 a un ángulo de 0, ya que la resistencia se comporta sin un desfase de ningún ángulo, por lo tanto es 500, y nos queda en la parte real, ya que el seno de 0 es 0, por lo tanto se anula. Y al sumamos la parte real con real y la parte imaginaria. Correcto, aquí faltaría la J que ya le hemos puesto, y sería que representa la parte imaginaria. Sacamos el módulo, ya sabemos la raíz cuadrada del primero más la raíz más el segundo elevado al cuadrado, igual nos queda el módulo, y como ya había mencionado anteriormente, es la tangente inversa de la parte imaginaria sobre la parte real, nos da un ángulo de 49.41 grados. Y de la misma manera realizamos en Z2, en donde tenemos que es el XL2, que es 1200 a un ángulo de 90. Sabemos que los inductores están a un ángulo de 90 grados positivo, y el valor de B, que ya lo obtuvimos anteriormente, que es
432.97 a un ángulo de menos 19. Y esto, como les había mencionado, con senos y cosenos las componentes nos da un valor real, un imaginario, y sumamos tanto reales y los imaginarios. Aquí nos queda este valor y sacamos el módulo de la misma manera que los anteriores y el ángulo de la misma manera que los anteriores, valga la redundancia, y nos quedaría Z2. Ahora ya tenemos de una manera más sencilla y procedemos a realizar el paralelo de estos dos, Z1 y Z2. Correcto, y para obtener Z3, que es esta impedancia de aquí, como todos sabemos que cuando son dos impedancias en paralelo podemos hacer que Z1 por Z2 sobre la suma de Z1 más Z2, y en la multiplicación es en coordenadas polares y en suma coordenadas rectangulares. De la misma manera ya tenemos acá arriba que es Z1, que es los 1292.55 a un ángulo de 49.41, multiplicado por Z2, que ya también tenemos el valor ya resuelto anteriormente, que está aquí. Y en coordenadas rectangulares también tenemos Z1, que es todo este valor, tanto real como imaginario, y Z2 también tenemos los mismos valores calculados anteriormente, que es parte real, parte imaginaria, parte real, parte imaginaria, correcto. Y en la parte de acá abajo, el producto entre en los 1292.55 por el valor de 1134.27 nos da todo este valor de aquí, y los ángulos se suman y nos da 118.27 grados. Sumamos la parte real, nos da 1249.89 más la parte imaginaria, que es 2039.61, y de la misma manera que los anteriores, aquí calculamos el módulo y lo dividimos de este valor lo dividimos para el módulo que obtenemos aquí, y el ángulo de la misma forma mencionada anteriormente, con la tangente inversa de la parte imaginaria sobre la parte real, nos da un ángulo de, como les decía, calculamos el ángulo, pero aquí había un pequeño error, ya que no le había restado el ángulo que obtuvimos menos el ángulo original, así que sacamos el ángulo con la tangente, obtenemos un ángulo, y a ese ángulo hay que restarle de 118.27 menos el ángulo que se obtuvo, que era 58 punto algo, que anteriormente estaba anotado, y al restar eso nos va a dar un valor de 59.77 en grados, y la división está, y por lo tanto esto sería el valor de Z3, y prácticamente esto es mecánico, ya que se viene repitiendo desde las anteriores. Y ahora finalmente sumaremos esto en serie y nos quedaría la Z total o impedancia total. Y aquí finalmente ya tenemos lo que es el valor de A y sumado el valor de Z3 en coordenadas polares. Esto lo convertimos a coordenadas rectangulares igualmente como lo hicimos anterior a esto, con el coseno del ángulo por el módulo nos da menos 185.90, y con el seno del ángulo multiplicado por el módulo nos da 64.55, que es la parte imaginaria. Y de la misma manera con Z3, el coseno para la parte real y el seno para la parte imaginaria. Obtenemos estos valores y finalmente sumamos real con real, nos da 122.66, ya que este es negativo y el otro es positivo, y la parte imaginaria, que es 64.55 y 529.53, nos da 594.08. Sacamos el módulo, ya sabemos que es la raíz de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, nos da 606.61, y la tangente inversa de la parte imaginaria sobre la parte real, un ángulo de 78.78
33 grados, y eso sería la impedancia total. Y un dato adicional a esto podría ser que nos piden calcular la intensidad total. ¿Cómo se calcula? Con el voltaje total o voltaje inicial que nos dan de la fuente, que es, en este caso fue 100 a un ángulo de 0 grados, ya que no tiene un desfase, y la Z total, que es 606.61 a un ángulo de 78.33, y al dividir esto nos queda que es 0.16 o 164 amperios el ángulo negativo, ya que está con negativo, positivo pasa con negativo, menos 78.33, y eso sería toda la explicación. No olvides suscribirte, por favor. Eso es todo el ejercicio. Como puedes ver, es sencillo, nada más tienes que ponerle un poco de concentración al momento de resolverlo. Ahora, si es que tienes alguna duda o sugerencia, puedes dejarme en la parte de los comentarios. Y si es que el video te sirvió, no olvides suscribirte y regalarme un pulgar arriba. Y recuérdalo siempre, que si es que tú quieres, tú puedes.